En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Me dijeron que tenía que comenzar esta charla saludando al público. Entonces lo voy a hacer en la forma más sencilla, más simple y menos verbosa. No sé si van a ver este video por la tarde o por la mañana. Sea como sea, buenos días a todos y a todas. Y les quiero anticipar el tema que pienso tratar y los puntos concretos que vamos a ver. El tema es la fe, la vivencia y la transmisión de la fe. Voy a comenzar con una introducción brevísima, luego ver la dimensión antropológica, humana, simplemente del acto de creer, luego las definiciones más bien ya de la fe teologal. Lo más importante será cómo crecemos nosotros en la fe y luego qué está sucediendo en el catolicismo occidental y más concretamente en nuestra América Latina. Y todo eso nos va a llevar a comprender por qué el Papa Francisco habla de una evangelización nueva. Y su primer gran documento programático fue Evangelii Gaudium. Y para concluir, cómo nosotros, en Soledad Mariana, transmitimos esa fe y cómo podemos reforzar esa transmisión de la fe. Recordarán una charla que di sobre la Virgen María y concretamente sobre el camino de la fe de la Virgen. Y había comenzado con una frase del Evangelio de San Lucas, en la cual Jesús hace una pregunta. ¿Encontrará fe el Hijo del Hombre sobre la tierra? Entiéndase, cuando vuelva el último día. Esa frasecita se encuentra como conclusión de la parábola de la viuda insistente. Y se dice que Jesús quiere inculcar la necesidad de orar siempre sin desfallecer. Y a fin de ejemplificar eso que está aconsejando, orar siempre sin desfallecer, narra la parábola de la viuda insistente, concluyendo, como les acabo de decir, con una pregunta: ¿encontrará fe sobre la tierra el Hijo del Hombre el día de su venida? Es decir, hay una íntima relación entre fe y oración. La oración es ejercicio de la fe. Si uno no cree, mal puede orar a Dios. Bien, esto es la introducción. Ese es el planteamiento de fondo. ¿Qué podemos decir de un simple punto de vista humano sobre el tema de la fe? En las sociedades más secularizadas, o las que están en vías de secularización, yo creo que nosotros en América Latina estamos en vías de secularización, Europa, Estados Unidos, ya están medianamente o muy secularizadas, lo evidente no es la fe, lo evidente es la increencia. Y lo normal tampoco es la relación entre las personas, sino más bien un cierto individualismo. Por lo tanto, en estas sociedades, y de vuelta repito, nosotros estamos entrando a paso agigantado en ella, hay que justificar que la fe es algo propiamente humano, es algo propiamente relacional. Recordemos que la persona humana es uno en relación. La fe es algo propiamente humano y algo propiamente relacional, es decir, propio de la persona. Aún más, podemos decir que la fe es constitutiva de la relacionabilidad personal. No puede haber acogida y donación sin que no haya una confianza. Y esa confianza, evidentemente, es un acto de fe.
Además, sin confianza, la persona humana no puede crecer, más bien comienza a decrecer. En cuanto falta confianza, la persona se va deteriorando. Y si hay mutua confianza, el deterioro evidentemente es mutuo. Es que la fe arraiga, echa sus raíces en el ser mismo de la persona. Casi diría que coincide con ella. Como la fe es un ingrediente básico, constitutivo, esencial de la relacionabilidad, y la relacionalidad es constitutivo de la persona, en consecuencia, sin confianza, la persona se deteriora, decrece y casi diría queda al borde de la muerte. Es decir, que el acto de fe es la realización de una potencialidad humana primordial. Ahora, si este acto de fe se refiere además a Dios, se darán cuenta cómo se potencia esta capacidad humana primordial. Aunque parezca curioso, podemos decir que la fe en Dios es la aplicación religiosa de un dato antropológico. Dicho de otra manera, el ser humano, además de ser un Homo sapiens, y espero que todos entiendan este latín, Homo sapiens, es decir, un ser humano racional, es también un Homo credens, es un ser creyente. Creer en Dios, ahora voy a decir qué es la fe desde el punto de vista apologético, desde el punto de vista humano. Creer en Dios es un riesgo, pero razonablemente asumido. ¿Por qué? Porque hay una cierta certeza moral en el acto de fe, que nace de la coherencia de la afirmación, de la coherencia de lo que yo estoy afirmando. Afirmar que Dios existe es algo coherente. Esta coherencia da lugar a una cierta certeza moral y muestra que es razonable ese acto. Ustedes podrán sacar las consecuencias. Si es razonable creer, podemos preguntarnos si es razonable no creer. Yo creo que es más razonable creer, por los motivos que acabo de indicar. En la vida humana, ¿qué es más razonable? ¿Creer o no creer? Estamos haciendo actos de confianza 1000 veces al día de todos los órdenes de las cosas. Si yo voy a comprar algo y me dicen vuelvo mañana, que le tengo el producto, yo vuelvo mañana. Y lo primero que yo creo y confío es que va a haber un mañana. Es decir, que va a salir el sol y va a haber un mañana. El segundo, creo en lo que me ha dicho la persona. No tengo por qué dudar. Y es más razonable creer y volver mañana para aquello que yo deseaba comprar y que me lo iban a tener listo. Bien, esto para indicar un poco la antropología de la fe. ¿Qué definición podemos dar? ¿Qué descripción podemos hacer del acto de la fe teologal? Porque ese es el tema que ahora me interesa. Cuando digo teologal me estoy refiriendo a un acto de fe que se refiere a Dios. Bueno, experiencialmente la fe es un riesgo, como acabo de decir, y podríamos agregar que es abandonarse en la verdad de la palabra de un Dios vivo que interviene en nuestra historia. Y al mismo tiempo reconociendo, como criatura y con humildad, que los caminos y los designios de Dios son insondables. Ahora, esto último es importante. Es decir, el acto de fe nunca va a agotar la realidad a la cual se refiere. Más concretamente y en otro orden de cosas. Cuando nosotros hacemos una oración de petición y aparentemente Dios no responde. Digo aparentemente porque en muchos casos Dios no responde de acuerdo a nuestro pedido. Y luego entonces desconfiamos en Dios porque no respondió según nuestro pedido. Sin pensar que sus caminos son insondables y que a lo mejor nos ha respondido de una forma muy superior
y que no hemos caído en la cuenta de ello. Es decir, aparte de ser mezquinos y cortos de vista, somos además desagradecidos. No olvidemos, los caminos de Dios son insondables y sus designios inescrutables. En el Catecismo de la Iglesia Católica se nos dan dos palabritas claves para entender qué es la fe, y esto es lo que más nos va a ayudar. Se nos dice que la fe es una adhesión personal del hombre a Dios y al mismo tiempo y en forma inseparable el asentimiento libre a toda la verdad que Dios quiere revelar. Ahora, en síntesis, la fe es adhesión a la persona y asentimiento a su palabra. Ahí tienen el acto de fe. Adhesión a la persona y asentimiento a la palabra. Ustedes saben que el Papa Francisco escribió una carta encíclica a dos manos, es decir, la había comenzado el Papa Benedicto y Francisco la asumió, no digo que la completó porque ya estaba muy completa, pero sí puso su propio saber, su propia experiencia, y en esa carta se nos dice algo muy interesante sobre la fe. Concretamente esto, que la fe es participación en el modo de ver de Jesús. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de contemplación, decimos que la contemplación es ver con los ojos de María, con los ojos de Jesús. Bueno, la fe es una participación en la visión que Jesús tiene de la realidad. Y Jesús evidentemente ve la realidad desde la perspectiva del Padre Dios. Bien, eso es la fe. Ver con los ojos de Jesús. La fe es adhesión a la persona y asentimiento a la palabra que nos comunica dicha persona. Bueno, ¿cómo crecemos nosotros en la fe? La primera respuesta a esta pregunta, y acá me recuerdo una palabra del Papa Benedicto que me pareció genial, por lo breve y por lo justo. La fe solo crece y se fortalece creyendo. ¿Cómo crece la fe? Actualizándola mediante el acto de fe. ¿Cómo yo crezco en pericia en un deporte? Jugando, ejercitando dicho deporte. Esa es la primera respuesta a nuestro crecimiento de fe. La fe crece creyendo. Podemos dar una segunda respuesta, quizá un poco más complicada, pero no quiero complicar a nadie. Pero sí hay un aspecto de esta segunda respuesta que me parece interesante. Podemos decir que la fe crece según aquello en lo cual creemos. Lo que nosotros creemos es el objeto de la fe. ¿Cómo crece según aquello en lo cual creemos? Bueno, uno puede descubrir nuevas virtualidades que están ocultas en la palabra de Dios. ¿No nos ha pasado 1000 veces que leyendo el Evangelio del domingo y no entendiendo bien lo que Jesús dice y perseverando en nuestra oración, perseverando en nuestra lectura, comenzamos a entender poco a poco lo que estaba oculto en esa palabra del Señor? Ahí tienen cómo la fe ha crecido. Ha crecido mostrando cosas que parecían oscuras y que se nos iluminan. Al iluminarse así la fe, al mismo tiempo entramos más hondo en el sentido de la palabra del Señor. Recuerden que ya dije, ¿no?, que la fe hace referencia a los insondables misterios de Dios. Para esos insondables misterios, sin agotarlos, siempre se puede profundizarlos. Es así como va creciendo la fe. Vamos sacando más luz, vamos teniendo más vida proveniente de la palabra del Señor.
Ahora viene lo más importante. Y espero que todos acá puedan constatarlo en su propia existencia. De lo contrario, son palabras vacías. El crecimiento de la fe se da también según el motivo por el cual creemos. ¿Por qué creemos? ¿Cuál es el motivo? Yo sé que en nuestro acto de fe existen muchos motivos, aparte del motivo esencial. Cuando digo el motivo esencial es aquel motivo que hace que la fe sea fe. Ahora, atención, no siempre nosotros creemos según el motivo esencial de la fe. El motivo esencial de la fe es la autoridad divina. El motivo esencial de la fe es ese, la autoridad de Dios, que Dios además, siendo verdad, no puede a nadie engañar. Estoy casi seguro que muchísimas veces creemos, porque además de la autoridad divina, creemos, por ejemplo, en lo sublime que es la revelación cristiana, que la revelación cristiana nos parece más creíble que otras revelaciones, entre comillas, o el conjunto doctrinal de otras grandes religiones. También podemos creer por el aprecio que tenemos por la gente que cree, que nos cae bien, que nos parece que además tratan de ser coherentes, tratan de mejorar el mundo. También podemos creer porque de una manera u otra es útil creer. Ya lo acabo de decir, ¿no? Si creyendo al prójimo y siendo creído por el prójimo, yo crezco, entonces realmente es útil creer. Y lo mismo podemos transportarlo a Dios. Es útil creer. Me hace bien, me hace sentir bien, me hace crecer. Bien, ¿qué pasa en lo que se llama la noche de la fe? En la noche de la fe lo único que pasa es esto, se va despojando todos los motivos que no sea lo esencial del acto de fe. Y lo esencial, vuelvo a repetirlo, es esto. Dios existe, Dios se revela y Dios no puede engañarse ni engañarnos, porque Él es la verdad. Entonces yo creo simplemente porque Dios es Dios. ¿Qué pasa en la noche de la fe? Bueno, en la noche de la fe suceden cosas como, por ejemplo, lo que le sucedió a Santa Teresita del Niño Jesús en los 19 últimos meses de su vida. Aparte de su enfermedad física, la tuberculosis, se le oscureció el cielo, que para ella siempre había sido tan diáfano. Y así hasta el final. Entonces todos los apoyos que podía tener la fe para mostrar su credibilidad iban desapareciendo. Todos sus apoyos, aún esos apoyos antropológicos que yo indiqué desde el principio. Si pensamos en la Madre Teresa de Calcuta, hay una frase también de ella interesante que viene muy al caso. Dice así: si alguna vez llego a ser santa, seguramente seré una santa de la oscuridad. Estaré continuamente ausente del cielo para encender la luz de aquellos que en la tierra están en la oscuridad. Bueno, sabemos también que la Madre Teresa de Calcuta vivió gran parte de su vida en una oscuridad de la fe. Además de todo esto, de esa noche de la fe, en lo cual los apoyos desaparecen, sí aparecen luego diversas pruebas. Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, el Dios providente, el Dios que habiendo creado acompaña a su criatura hasta el fin último, que es Él mismo y la felicidad de la criatura en el Creador. Si esa fe va a crecer, lo más probable es que
la providencia de Dios nos parezca inexistente o al menos indiferente ante los sufrimientos humanos. ¿Por qué se murió este niño? ¿Por qué esta guerra? ¿Por qué este volcán irrumpió y arrasó con una ciudad? ¿Por qué hay tantos escándalos que hacen que la gente pierda la fe? ¿Acaso Dios no lo podría evitar? Si Dios puede, ¿por qué no obra? ¿Porque no lo quiere? Entonces, si no lo quiere, Dios no es amor, Dios no es bueno. Y así podríamos seguir. ¿Qué sucede con Cristo en estas pruebas? Bueno, Cristo va perdiendo su forma. Yo lo tenía muy concreto, lo tenía ahí humanizado, hecho hombre, verdadero, aunque su persona sea divina, y de repente ya esa santa humanidad esa me desaparece. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que era mi propia intimidad, más íntimo a mí mismo que yo mismo, y que me motivaba a decisiones audaces, me iluminaba el camino, me impulsaba, me empujaba para obrar el bien, parece de que ya es un cuento de hadas, que es incapaz de iluminar, incapaz de motivar. Bueno, se darán cuenta que cuando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu desaparecen, entre comillas, porque Dios no puede desaparecer, pero desaparecen, entre comillas, se callan, todo pierde sentido. Es decir, si uno busca a Dios y ese Dios buscado desaparece, todo pierde sentido. Si no existe, pierde sentido. Además de todo esto empiezan las preguntas. Pero es que todo esto será una prueba o no es más bien algo patológico. No tendré que consultar a un psiquiatra para ver lo que me está pasando y esta pérdida de sentido de la existencia. No será simplemente una depresión. Y por supuesto, la eterna pregunta, con respuesta. Esto va a durar para siempre. Esto no tiene fin. Bueno, le vamos a poner un poco más de condimento a esta salsa. Lo vamos a espesar un poco más. Los logismoi. Los logismoi son pensamientos apasionados. Es decir, pensamientos que condensan afectos o están cargados de afecto. Voy a decir que entre esta noche el afecto está muy decafeinado, está muy despotenciado, está como débil. Y de ahí salen pensamientos, surgen pensamientos. Algunos de ellos. Pero todo esto de los evangelios, ¿es verdad o es mentira? ¿No será una mentira? Esto del seguimiento y del discipulado. ¿Qué sentido tiene el seguimiento y el discipulado de alguien que murió hace 2000 años? Bueno, dicen que resucitó. Sí, bueno, lo dicen. ¿Qué sentido tiene encontrar a Dios? No solamente buscarlo, sino encontrarlo. ¿Qué va a agregar ese encuentro a mi vida? Si a esto le agregamos además lo que el así llamado mundo científico pretende explicar todo, aún a Dios, con la mera razón, parecería entonces de que la fe es algo inútil y superfluo. ¿Y qué decir de los escándalos en la iglesia? Escándalos reales y escándalos inflados. ¿Qué pasa con el sentido de pertenencia a la iglesia cuando se ventilan estos escándalos? ¿Qué pasa cuando ciertas corrientes ideológicas
hacen lo que se llama la destrucción del pasado, como si todo el pasado hubiera sido una infamia, si la historia de la Iglesia no hubiera sido más que de pecado en pecado. Bueno, podría continuar con estas pruebas y estas noches. Es así como la fe crece. La fe es un don y Dios no retira su don. Sí permite que ese don se vaya purificando para nuestro bien. Porque cuanto más pura sea la fe y el acto de fe, más adheridos estaremos a Dios y más asentimiento daremos a su palabra. Concepción Cabrera, de Armida, beata ahora, hacia el final de su vida escribió una palabra realmente interesante a este respecto. Me abandono en el Dios que me abandona. ¿En qué se había convertido su Dios? Se había convertido en alguien que la abandonaba. ¿Y cuál era su respuesta? Gracias a ese don de la fe que Dios seguía dándole, y no solamente dándole, aumentándole. Me abandono en el Dios que me abandona. Es así como crece la fe. La fe crece creyendo. Una palabra ahora sobre lo que sucede sobre la fe en nuestro catolicismo occidental. Hace pocos días, el patriarca Kirill de Moscú, que hoy día se ha hecho muy popular a razón del conflicto con Ucrania y en relación también por su cercanía con Vladimir Putin, inauguró una nueva catedral. En la inauguración de esa catedral dijo unas palabras interesantes sobre la Iglesia en Occidente y luego la Iglesia en Rusia. Miren cómo él ve la Iglesia en Occidente. Las iglesias se están cerrando en todas partes, entiéndase, en Occidente cristiano. Se están reutilizando. En el mejor de los casos, se convierten en mezquitas, porque las comunidades musulmanas en Europa están creciendo. Y los musulmanes son gente piadosa y necesitan rezar. Muy a menudo, las iglesias cristianas se venden o se alquilan. Y no solo a musulmanes. Hay algo peor. Se instalan allí casinos, restaurantes y otros centros de entretenimiento. Pero esto es un hecho y atestigua la más profunda decadencia espiritual. Y si esto sucede, significa que esa civilización ya no es viable. Son palabras fuertísimas, ¿no?, del patriarca Kirill. Podemos decir de que es una hipérbole, es una exageración, es demasiado lo que está diciendo, pero cuando uno ve a Europa se da cuenta de que no está demasiado equivocado, lamentablemente. Y vemos lo que dice, por el contrario, de Rusia. Recuerden de que él pronuncia estas palabras cuando está inaugurando una nueva catedral. Y dice, mientras exista esta necesidad de construir nuevas iglesias para nuestro pueblo, Rusia es invencible, porque es imposible correlacionar la fuerza de espíritu de un pueblo que cree en Dios y ama a su patria con la fuerza condicional de quienes se han relajado en la comodidad y han olvidado lo que es el amor a la patria y que se mueven solo por una aspiración de conseguir más dinero y gastarlo mejor. Bueno, muy fuerte, ¿no?
Pero a veces, como somos miopes en lo propio, es bueno ver cómo nos ven desde afuera. Es así, como el patriarca Kirill ve el cristianismo católico en Occidente. Vamos ahora a América Latina. Europa sí está secularizada. Y podríamos decir, bueno, nosotros no. Bueno, yo agregaría algo. Estamos en vías de secularización. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No sabemos. ¿Se podrá revertir el proceso? Evangelium Gaudium se convertirá en una realidad de todo cristiano. Es decir, todo cristiano tendrá la alegría de presentar el Evangelio. En América Latina hay unos 650 millones de católicos. 650 millones en número redondo. Es decir, es el continente con más católicos. El 64% de la población es católica. Y si consideramos a nivel mundial, 48% de los católicos se encuentran en esta región. Pero si miramos los datos últimos, nos encontramos con lo siguiente. ¿Qué ha pasado desde 1995 hasta el 2018? Estos son los datos que tengo concretos de estadísticas. En el anuario pontificio se pueden verificar. ¿Qué es lo que ha pasado? En 1995, la identificación con la Iglesia Católica era de un 80% en América Latina. Y en el 2018 es un 59%. Pongamos número redondo, 60%. Que sí que del 95 al 2018, 20% de los católicos han desaparecido. ¿Qué ha pasado respecto a las iglesias evangélicas? Bueno, lo contrario. En las iglesias evangélicas ha habido un crecimiento. Es decir, el cristianismo evangélico ha crecido, así como el cristianismo católico ha decrecido. Y al mismo tiempo ha crecido el número de personas que no se identifican con ninguna religión organizada. ¿Qué significa esto? Bueno, yo creo en Dios. Yo creo en Dios, pero esto no tiene nada que ver con la iglesia. O yo creo en Jesucristo. Jesucristo sí, iglesia no. Bueno, esto va creciendo, va creciendo. Esta constatación es evidente que la han hecho muchas personas. Por ejemplo, ya Juan Pablo II hablaba de la nueva evangelización. Pablo VI hablaba de evangelización de las culturas. En Occidente, ¿la cultura sigue siendo cristiana? ¿O hay una merma de ese cristianismo cultural? Yo creo que ha ido decreciendo. No se puede hablar sin más ya de una cultura cristiana. Sí, de una cultura que fue cristiana y que hay muchos signos de esa cristianización de la cultura. Cuando Francisco escribe su carta encíclica Evangelii Gaudium, está presentando el programa de su servicio papal. Y lo ha tomado muy en serio. Bueno, tan en serio lo ha tomado que en la recientísima reforma de la Curia Romana, a cabeza de todos los ministerios o dicasterios, como se los llama, que conforman la Curia Romana, hay un nuevo dicasterio, que es el dicasterio para la evangelización. Y el sentido y el objetivo de la Curia Romana no es otro que la evangelización.
¿Qué es lo que significa esta evangelización? Bueno, esta evangelización no es otra cosa que la transmisión de la fe. Y los destinatarios, los ámbitos en los cuales hay que comunicar esta fe, se los puede distinguir como lo que sería el ámbito así ordinario. Hace falta encender el corazón de los fieles, esos fieles que regularmente participan de la vida comunitaria de una parroquia, que se reúnen los domingos para celebrar la misa. Encender el corazón de esos fieles. Hay otros fieles que conservan la fe católica y la expresan de diferente manera, aunque no participen con mucha frecuencia del culto. Es decir, cada tanto se los ve en misa el domingo, porque a lo mejor es una misa de exequia de un pariente, a lo mejor se bautiza un niño, a lo mejor acompañan a un sobrino para su primera comunión. Esto sería la evangelización ordinaria, y hay que reencender la llama de la fe. También tenemos el ámbito de los que no están bautizados. Pero atención, hay gente que no está bautizada, pero que puede vivir ciertas exigencias del Evangelio, pero que no tienen una pertenencia a la Iglesia y tampoco, digamos, se alegran con el hecho de ser creyentes, pero que tienen una cierta vivencia de la exigencia del Evangelio. Este sería un segundo ámbito de evangelización, que va creciendo este ámbito. Son más los que van perteneciendo al mismo. Y finalmente, aquellos que no conocen a Jesucristo, o también aquellos que lo rechazan, implícita o expresamente. Y muchas veces ese rechazo es por un rechazo a la Iglesia. Bueno, ante todo esto, ¿qué podemos hacer nosotros? Evidentemente, lo primero es robustecer nuestra propia fe. Eso es lo primerísimo. Y además de robustecer nuestra propia fe, de testimoniarla con la propia vida. Recordemos un momento qué es lo que subrayamos en Soledad Mariana. Bueno, lo que subrayamos es la contemplación en María. Y esta contemplación en María implica ante todo una maduración de las virtudes teologales, es decir, de la fe, de la esperanza y de la caridad. Una fe que obra por la caridad. Esa fe que obra por la caridad es una fe viva. Y una fe que no obra es una fe muerta. Cuando hablamos de contemplación, decimos que la contemplación es fe enamorada. Es una fe viva por el amor de servicio y de donación. ¿Qué es entonces nuestra misión en este contexto? Bueno, lo primero es nosotros mismos vivir esa fe en amor y luego ayudar a comunicarla, ayudar a otros que pueden encontrarse en una situación de apagón y hay que encenderlos, que quizás no participan del culto, pero hay que darles testimonio de la alegría de la fe, o aquellos otros que no tienen una pertenencia eclesial, aún más los que no conocen o rechazan a Jesucristo. ¿Y cómo transmitimos todo esto? Bueno, ya lo he dicho, cómo lo transmitimos, comenzando por el testimonio de la propia vida. Ahí no hay vuelta. Pero también tenemos un modo más organizado de comunicación. Me estoy refiriendo a las ejercitaciones. Las ejercitaciones pueden ser entendidas como una catequesis doctrinal, práctica y acompañada. En el caso de las ejercitaciones de Juan Diego, por ejemplo, lo que se busca es un crecimiento y una maduración en la fe y que van permitiendo crecer en ella, arraigarse en ella, valorizar a los pobres,
atenderlos en su religiosidad, o más aún en su mística, su forma de encontrar a Dios. Las ejercitaciones que llamamos intensivas son también una catequesis mariana y contemplativa, y que está destinada a hacer crecer en forma orgánica la fe, y que esa fe obre por el amor. Y agregaría esto, la ejercitación sobre la Eucaristía. Pero ¿por qué agrego la ejercitación sobre la Eucaristía? Simplemente porque la Eucaristía pone en ejercicio nuestra fe. La Eucaristía es el alimento apropiado para nuestra fe. Nuestra Eucaristía hace crecer nuestra fe. Y si agrego algo más, diría la ejercitación sobre el acompañamiento espiritual. Porque esa ejercitación nos enseña cómo acompañar a otros precisamente en el crecimiento y robustecimiento de su fe. Bueno, para concluir, no olvidemos que el resucitado, su madre y sobre todo el Espíritu Santo obran misteriosa y poderosamente en el mundo mediante nuestra cooperación. Pero son ellos los agentes. La fe es un don. Hay que pedirlo. No obstante, volviendo a la pregunta inicial, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿va a encontrar fe sobre la tierra? Por eso mismo, oremos, como nos enseña Francisco al final de la encíclica Lumen Fidei. Madre, ayuda nuestra fe. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que Él sea luz en nuestro camino. Y nunca olvidemos la centralidad del amor al prójimo, porque la fe viva obra por el amor. Pues bien, era esto lo que quería decir. Espero que a nadie le haya sonado como algo trágico, nada que ver. Simplemente es un llamado de atención, mirando un poco las circunstancias que va viviendo el cristianismo en diferentes regiones, atendiendo luego a la voz del Papa, que estando más alto, ve más lejos, y atendiendo también a las necesidades personales y de la propia Iglesia. Pero esto es lo que quería decir. Cada época tiene sus desafíos, esta es la nuestra. Alegrémonos de poder cooperar con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.